Ayer con el hermano Ernesto, mi esposa, Manuelcita, estuvimos en el, el pulguero de la 36 y oye, cuánta gente, unos contentos, dice que bueno que den un tratado, que bueno que anden dando la palabra, pero otros amargados, rechazando, tirando el tratado y escupiéndolo y poniéndole el pie. Y qué tremendo, que hace falta la palabra del Señor. Me encontré con un viejito también millonario que le dije que si me rentaba para hacer una campaña en un local ahí. Me dijo, no, no, yo no rento, sino que vendo ahí, me dijo. Y le digo, ¿cuánto quieres por ese? ¿Y para qué te voy a decir si no puedes comprármelo? Y como tú sabes, le digo, ¿cómo tú sabes que yo no puedo comprártelo? Mira, de aquí hay un tratadito. No, no, no quiero tampoco eso. Dijo. ¿Y cuántos años tiene? Tengo 98 años. Y le digo, 98 años te ha dado el Señor de oportunidad, le digo. Y rechazar la salvación y tú tienes todo, le digo. Tienes dinero, tienes salud, tienes muchos años, le digo, y cuántas cosas el Señor te ha dado y mira rechazándolo a esta edad todavía, le digo. Que el Señor te bendiga, le digo. Y el viejito se agaja y dio la vuelta y se fue. Y qué tremendo, meditaba yo de cómo tal vez usted, a mí, el Señor nos tocó sin dinero, sin nada, arruinado, bueno, en una miseria. A mí el Señor me llamó en una miseria, una pobreza, una derrota terrible, que yo cada día le doy gracias al Señor que como la vida la cambió, y le doy gracias porque la vida mía ahora vale porque el Señor pagó un precio. Y me siento contento y me regocijo. Y para mí, pues, hay veces vienen momentos de problemas, de tristeza, pero sabemos cómo resolverlo en la presencia del Señor. Así que yo me siento contento aquí que nos acompaña la hermana Betty. Bueno, también es guerrera en la calle también. Con todo el mundo se faja ahí y les dice que Cristo es el que salva y que perdona. Y bueno, ella es guerrera en la calle. Y bueno, también el hermano Ernesto, pues aquí no tenemos aquí soldados que son fríos, guerreros. Y bueno, los sentimos contentos, la hermana también Blanquita que nos acompaña también. Estamos haciendo el inicio de la obra. Y bueno, aquí, como dice la palabra, cuando en que no haya nada, como dijo, aunque no haya nada, pero por la fe, sabemos que vamos a perseverar y vamos a ver la gloria de Dios. Así que los sentimos contentos. Yo quiero compartir una palabra en esta tarde, en el Salmo 127. Y vamos a seguir adelante, vamos a seguir perseverando hasta que el Señor venga. Bueno, el Señor le dijo a los discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que cree será salvo, el que no cree será condenado. Así que así estamos también y al comienzo de todo así es. Así que no hay que, ¿cómo se llama?, desanimarlo, porque la obra es del Señor. Dice la palabra, Salmo 127 y versículo 1 en adelante. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu, y aquí el pueblo de Dios dice, amén. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Qué tremendo es este salmo y esta palabra, ¿ven? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así es que aquí estamos nosotros, no estamos trabajando en vano, estamos ahí perseverando, no un día ni 2 días, hemos perseverado por muchos años. Así es que no es en vano la obra del Señor. Así que en esta tarde, no sé si ya está listo ¿cómo se llama? El internet, la comunicación. Así es que los sentimos contentos y invitamos a los hermanos, amigos que nos escuchan a través de la página de internet, que cada fin de semana nos escuchan a las 4 de la tarde, sábado a las 4 y domingo a las 4. Y damos inicio a la palabra del Señor en este día. Y le damos la bienvenida a todos pues, por perseverar también en la palabra del Señor, que andan buscando algo pues que escuchar, un mensaje, un aliento. Bueno, aquí lo que tenemos es la Biblia. La Biblia es lo que nos enseña a seguir adelante. La Biblia es lo que nos enseña, bueno, a caminar en obediencia a la palabra del Señor. Bueno,
no miramos al hombre, miramos la Biblia, miramos al Señor, miramos la presencia de Dios. Si miramos a los lados o cambiamos la vista, entonces perdemos el camino. Amén. Así que en esta tarde vamos a presentar a mi hermana Elcita, que nos trae la palabra en este día. Y bueno, antes de... Parece que tiene feedback el micrófono. Que le baje un poquito el volumen al cable negro. Y pase, hermana Elcita, para que ella nos traiga una palabra en este día, pues que sea de grande bendición y edificación para nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga, hermano. El Señor les bendiga y les continúe bendiciendo, porque este es un día especial, un día maravilloso, el que nos ha dado Jehová. Amén. Hemos venido a gozarnos y reciban saludos a todos los que nos escuchan por la internet y por TuneIn. Reciban muchas saludos y muchas bendiciones, y el Señor les bendiga y les fortalezca en todo momento. El tema de este día es palabras que crean milagros. Esta es una palabra maravillosa, y el cual nosotros pensamos cómo vamos a hacer que una palabra que nosotros hablemos crea un milagro. Tiene que ser una palabra creativa, tiene que ser una palabra poderosa, tiene que ser una palabra llena del poder de Dios. Amén. Y nosotros vemos que Dios dijo, hágase la luz. Una palabra creativa, maravillosa, poderosa. Y separó las aguas, todo con la palabra. Y nosotros vivimos pensando cada día, deseando poder hacer una creatividad cuando hablamos. Y somos creativos, porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si Dios es creativo, nosotros somos creativos. Amén. Hoy vamos a aprender cómo vamos a hacer que las palabras que nosotros digamos crean milagro, hagan un milagro. Amén. Dios es capaz. Dios puede hacer todo mucho más abundante de lo que nosotros pensamos. Dios es capaz de hacer las cosas mucho más abundantes, poderosas de lo que nosotros pensamos o podamos imaginar. Y vamos a ir a Efesios 3:20. Porque Dios es capaz de hacer cosas abundantemente, de hacer todo abundantemente. En realidad Dios es poderoso. Dios es tan poderoso que hace cosas inimaginables. Dios hace cosas que nosotros ni siquiera se nos ha ocurrido pedirle, ni siquiera se nos ha ocurrido soñar, porque Dios es maravilloso. Dios es abundantemente poderoso. En realidad, Dios es poderoso. ¿Cuántos ya tienen la palabra? Y dice la palabra del Señor, que la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. A Él sea la gloria. Y dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que podemos pensar, de lo que nosotros podemos imaginar, de lo que podemos creer, de lo que podemos soñar, de lo que aún nosotros no podemos entender. Nosotros decimos Dios es poderoso, inmensamente poderoso, Dios es maravilloso, hace cosas inexplicables, inentendibles para nosotros. Y Dios es poderoso. Pero hay algo tremendo. Su poder se va a desarrollar en nosotros según el poder de Dios que esté actuando en nuestras vidas.
Amén. El apóstol Pablo nos hace una impresionante declaración de la inmensa capacidad de Dios para responder a nuestras oraciones. Dios nos puede dar mucho más abundantemente de lo que nosotros seremos capaces de pedir. Dios nos puede dar cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros podamos imaginar, de lo que podamos creer, de lo que podamos soñar. Dios es inmensamente poderoso. Si vemos, Dios es capaz, y si Dios es capaz, ¿por qué tan pocas personas pueden alcanzar a experimentar las riquezas de la respuesta a las oraciones? Si Dios es capaz, si para Dios no hay nada imposible, ¿por qué no alcanzamos a obtener todas las peticiones? ¿Por qué no encontramos respuesta a todas las oraciones? Si Dios es súper capaz, si Dios es poderoso, si Dios es todopoderoso, si para Dios no hay nada imposible, ¿por qué no podemos ver realizadas las peticiones? No recibimos muchas veces las contestaciones a nuestras oraciones. Pero hoy vamos a ver la capacidad de Dios y nuestras propias capacidades. En este texto se nos dice que la capacidad de Dios se va a desarrollar según nuestras capacidades. La capacidad de Dios está entrelazada al de nuestras propias capacidades, porque dice que y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, según el poder que está dentro de nosotros, así mismo se va a desarrollar esas palabras que crean milagro. Así se va a ver lo que nosotros decimos o pedimos, así vamos a recibir la respuesta. Dios tiene una capacidad sin límite para hacer superabundantemente lo que nosotros pedimos o pensamos, según sea la capacidad que está obrando en nosotros. Dios tiene capacidad, nosotros tenemos capacidad, la capacidad divina va a operar a favor nuestro, pero lo que haya a favor nuestro no va a exceder la capacidad para obrar que haya en nuestro interior. Si nosotros tenemos una capacidad de este tamaño, eso es lo que la capacidad de Dios va a ser derramada en nosotros para que obremos milagros. Según la capacidad que tengamos nosotros, es la capacidad divina que va a actuar en nosotros. Dios tiene capacidad. El poder de Dios es ilimitado, pero el poder de Dios va a operar en nosotros según nuestro propio poder, según la capacidad nuestra. Cuando usted hace lo que solo usted sabe hacer, Dios va a hacer lo que solo Él sabe hacer. Amén. Tenemos que poner a funcionar nuestra capacidad. Si ponemos a funcionar nuestra capacidad, podemos ver la obra que Dios va a hacer en nosotros. Vamos a ver la capacidad divina obrando en nosotros. ¿Y qué es esa capacidad? Es el poder de Dios. La capacidad del poder de Dios derramado en nuestras vidas. Eso va a hacer que operen milagros. Las formas que nosotros hablemos, las formas que nosotros conozcamos de Dios, la fe que haya dentro de nosotros. Así va a operar ese poder divino en nuestras vidas. Si en nuestro interior está pasando situaciones difíciles, o tenemos miedo, o tenemos temor, o tenemos duda, entonces no se puede desarrollar esa capacidad divina en nuestras vidas. Y le voy a mencionar 3 cosas,
y si usted ya las tiene, y que si la usa correctamente lo van a llevar a una situación en la cual todo el inmenso poder de Dios va a obrar a favor suyo. Y una de estas tres ingredientes es el poder de decisión. El hombre, Dios lo hizo con un poder de decisión. El hombre está capacitado para decidir hacer lo bueno o hacer lo malo, o dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno, o viceversa. El hombre está capacitado para él tomar decisiones propias. Ningún animal puede tomar decisiones morales o decidirse a obrar de una forma contraria a su propia naturaleza. Puede tomar decisiones de ir a un lugar, de caminar, de matar, de atacar, pero él no va a ir en contra de su propia naturaleza. Él va a seguir sus instintos. Él no puede cambiar, él no tiene el poder de decidir como el ser humano, como el poder que existe en el hombre, de poder dejar de hacer las cosas o no hacerlas o no hacerlas. Pero el hombre posee un poder de decisión. Puede rebelarse contra Dios o puede servir a Dios con gozo, con alegría y contentamiento. El hombre tiene el poder de decisión. El único que puede tomar esa decisión, si quiere servir a Dios, si quiere agradar a Dios, si quiere ir en contra de Dios, si quiere rechazar a Dios o si quiere vivir en la gracia de Dios. Amén. Y nuestra relación con Dios comienza con una decisión. Entonces, uno de los ingredientes para que veamos la capacidad de Dios obrando en nuestras vidas. Y tenemos otro ingrediente, es poder para mantenernos firmes. Es importante que tomemos la decisión correcta, pero es más importante que nos mantengamos firmes en la decisión que nosotros hemos tomado. Muchos toman la decisión de creer en las promesas de Dios, pero si se tarda la respuesta porque hay una oposición, vacilan, cambian de idea o vuelven para atrás. Y ahí es donde nosotros vemos que es importante tomar una decisión firme, una decisión verdadera, una decisión que no se eche para atrás, una decisión que siempre vaya de frente. Porque hay una oposición, las personas se regresan. Cuando enfrentan situaciones difíciles, ya no pueden, no tienen fuerza y ya no quieren seguir. Pero eso es lo importante, que nosotros, como dice la palabra de Dios, y el que pone la mano en el arado no vuelva a ver para atrás. Dios quiere de nosotros que tomemos una fe firme, una decisión firme, una decisión que no tambalee. Porque Dios tiene una palabra para aquellas personas que dudan, para aquellos que cambian de idea, para aquellos que frente a los problemas, la oposición, no quieren seguir. Y vamos a Santiago, capítulo 1, versículo del 6 al 8. Aleluya. Santiago capítulo 1, versículo del 6 al 8. Aleluya. Y dice la palabra del Señor, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. Y dice, no piense. Pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor.
El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, si nosotros tomamos una decisión de seguir a Cristo y después nos echamos atrás, entonces somos de doble ánimo. Y dice, y no piense que tal persona va a recibir algo de lo que haya pedido. No va a recibir nada. Porque dice, pero pida con fe. Entonces, si nosotros pedimos con fe, es que vamos a creer que Dios es poderoso para hacer esas cosas que nosotros estamos pidiendo. Dios es capaz. Dios es poderosamente, inigualablemente, Él es capaz para hacer las cosas que nosotros pedimos, para hacer las cosas que nosotros deseamos. Y dice, no dudando nada. O sea que cuando pedimos, hacemos una lista de nuestras peticiones, tiene que ser, que tenemos que creer que todo lo que estamos pidiendo, Dios la va a responder. Dios nos va a dar una respuesta. Dios nos va a ayudar a tener esa fuerza, a creer que va a suceder lo que estamos pidiendo. No dudando nada. Tenemos que creer todo lo que estemos pidiendo, que Dios va a responder, porque Dios es poderoso. Y dice, el de doble ánimo, un día está lleno de fe y al otro lleno de duda. Dice, el que pide algo, ni piense que lo va a recibir, porque si hoy está feliz y contento y danzando en la iglesia, pero mañana está amargado, está dudando, tiene una lista de cosas, de reclamos a Dios porque no ha hecho nada, no ha obrado nada. Hoy es capaz de orar con poder, pero mañana está delante de Dios con un montón de quejas. Hoy está danzando, mañana tiene una cara de amargura, como decimos, una cara de cafetera, un moco de elefante, una cara de chupalimón. ¿Por qué? Porque no ha pedido con fe, no ha creído, ha dudado que Dios le va a responder. Pero aquí tengo otro ejemplo del hombre y la mujer de fe frente al retraso, frente a los reveses de la vida, frente a las hostilidades, los desiertos, los silencios de Dios. Ese hombre y esa mujer de fe permanecen firmes, firmes en la oración, firmes en la fe, firme en la tormenta. Su rostro está firme, firme en su decisión. No importa lo que esté pasando, no importa lo que esté sufriendo, no importa lo que esté perdiendo, puede estar al borde del abismo y está firme. Permanece firme. Puede estar en bancarrota, permanece firme. Puede estar en la miseria y permanece firme. Todo puede haber dado, todo puede haber perdido, pero permanece firme. Esa es una fe, esa es una fe firme, ese es un poder para mantenerse firme en las circunstancias, en las adversidades. Todos pueden haberte dado la espalda, todos te pueden haber abandonado, todos te pueden haber criticado, pero tú sigues permaneciendo firme. No importa lo que hay a tu alrededor, no importa cuánto te dejen, no importa cuánto se aparten de ti, pero tú sigues firme en todo lo que tú hagas. Sigue firme, firme. Todos pueden haberte dado la espalda, pero tú permaneces firme. Puedes estar debilitado espiritualmente por las pruebas debilitan. Las pruebas no te dejan ni sostenerte en pie. Las pruebas no te dejan ni siquiera estar de rodillas para orar. Porque las pruebas debilitan, cansan, agotan. Pero aún así permaneces firme.
Hay veces, hay momentos en nuestras vidas, no sabemos ni cómo orar cuando estamos en estos problemas. No sabemos ni siquiera cómo pedir algo, pero aún cuando estamos en ese agotamiento, permanecemos firmes. Aún cuando nadie cree en ti, cuando sientes que nadie te quiere, cuando todo te es contrario, cuando no ves nada, cuando no sucede nada, cuando ni Dios responde a tus oraciones, ahí te mantienes firme. Cuando tu cielo está nublado, permanece firme. Y miramos que Jesucristo, cuando estaba en la cruz, Dios apartó su rostro. Y Jesucristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nosotros llegamos a esos momentos de lucha, esos momentos difíciles, cuando nos sentimos solos y abandonados y decimos, clamamos a Dios: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y llega la duda, llega el temor, llega la ansiedad. ¿Será que no estoy haciendo lo correcto? ¿Será que soy desobediente? ¿Será que no he hecho bien las cosas? ¿Por qué me siento abandonado? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me oye? Pero aún en esas tribulaciones uno tiene que continuar siempre firme. Debemos de estar firmes, no importa lo que venga. Tenemos que seguir firme, porque eso es un hombre y una mujer de fe, aun cuando no ve nada, aun cuando no cree en nadie. Hay veces ni nosotros mismos creemos en nosotros mismos, pero tenemos que continuar firmes. Esa es una fe inconmovible. Esa es una fe que se hace mover el poder de Dios, la capacidad de Dios en nuestras vidas para obrar milagros. Amén. Aleluya. Aun cuando no tenemos esperanza y cuando creemos que ha acabado todo, tenemos que continuar firmes. Aun cuando crees que todo lo que has hecho no sirve de nada, cuando te sientes impotente, cuando sientes que no eres nadie, que lo has dado todo y todos te han abandonado, no hay nadie contigo, te han dejado y no te quedan fuerzas, no puedes sostenerte en pie, estás muriendo de vergüenza, estás muriendo de debilidad, de angustia, de miedo, de temor, pero aún así tienes que continuar firme cuando no ves nada, cuando no sucede nada, cuando oras y no sientes que sean respondidas tus oraciones, tienes que continuar firme. Firme tu rostro, firme tu esperanza. Abraham creyó esperanza contra esperanza. Abraham creyó cuando no había nada, cuando no miraba nada. Así tiene que creer el creyente, con una firmeza, con una decisión irrevocable para seguir adelante. Muchas veces el creyente da un paso para adelante y da todos para atrás. Estos momentos son difíciles porque el cangrejo dice de un paso para adelante y 3 para atrás, pero hay veces el creyente todo lo que hace es para atrás. Pero aún así tiene que seguir firme, porque esa es una fe probada. Es una fe que tiene que ser fortalecida. Aun cuando no te queda orgullo, cuando sientes que has perdido hasta tu identidad, cuando sientes que no eres nadie, cuando sientes que a lo mejor te equivocaste, cuando llegas a ese momento y llegas a pensar, pero si yo creía en ti, Señor, yo sabía y yo creía que tú estabas conmigo, pero aún yo oro y no siento nada, ¿qué sucede conmigo? ¿Será que tú no existes?
¿Será que me confundí? ¿Será que me engañé? Aún cuando llegan esas dudas, aún ahí sentimos esa miseria. Pero tenemos que continuar firmes. Firmes hacia adelante. Aunque lleguen las dudas, aunque lleguen los dardos del enemigo y te diga, mira, que Dios ni te quiere, Dios no te escucha, Dios no te responde. Todo eso son dardos del enemigo. Y tienes que enfrentar todas esas cosas, pero tú no puedes retroceder en tu decisión. Tú tienes que continuar firme en tu decisión que has tomado. Porque aún así, cuando ya no tienes ni confianza en ti mismo, cuando todo lo perdiste, cuando todo lo diste, aún así sigues creyendo, aún así sigues esperando, aún así sigues esperando ese momento maravilloso, el cual el Señor va a depositar en ti esa unción, ese poder, esa gloria. Amén. Sigue adorando. Sigue orando. Y si aún sientes que tú estás respirando todavía, si sientes que aún a través de tantas circunstancias y de tantas pruebas, si tú aún ves que sigues respirando, es porque Dios te está dando vida. Es porque Dios te está dando otra oportunidad. Es porque Dios ha tomado esa oportunidad para hacerte algo especial en su vida. Si aún estás respirando, aún tienes tiempo. Si aún sigues respirando y estás tan debilitado y sientes que Dios te está dando respiración boca a boca, aún tienes oportunidad. Porque el mismo Espíritu de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo Espíritu de Dios que está operando en ti y en mí. El poder divino, la majestad de Dios operando en nuestras vidas. Tenemos que continuar firme. No importa la circunstancia, no importa los problemas, no importa que nadie cree en ti, que nadie te vea, no importa que todos te hayan abandonado. A más altura, más soledad. Entre más cerca tú estés de Dios, vas a estar más solo. Aleluya. No pienses que cuando tú estás más cerca de Dios va a estar una multitud. No, vas a estar más solo. Porque es el momento que tú tienes para estar entre Dios y tú. Esa relación, cuando llegan las dudas, cuando llega la zozobra, cuando llega todo. Cuando tú necesitas a alguien, necesitas un consejo y a todo el que llamas, nadie te responde. Entre más cerca estés de Dios, entre más grande sea tu prueba, ese es el momento de mayor soledad. Vas a buscar a todo el mundo y nadie va a querer escucharte. Nadie te entiende. Nadie te responde. No hay nadie que confíe en ti. Y si hablamos de la familia, peor. No hay nadie. Nadie va a confiar en ti. Porque esa es la prueba del creyente. Esa es la prueba del cristiano. Aleluya. Esta es la prueba de la fe. Oramos, creemos y entonces ¡zas! Llega la prueba. Llega la duda y comienzas a cuestionarte y a creer que eres un loco aventurero, ignorante, que creías que Dios existía y ya no sabes si existe, ya no sabes si es verdad, ya no sabes si lo que dices era verdad, lo que cantabas, lo que proclamabas antes era cierto. Eso piensas cuando estás en la prueba, cuando te sientes solo, abandonado.
Así te sientes. Te sientes lleno de vergüenza, vas por la calle y no quieres que nadie te vea. Vas por un lugar y tú no deseas que nadie te vea porque tú estás lleno de vergüenza, de impotencia, incapacitado. Ese es el momento de la prueba. La duda, el dolor, la angustia, el miedo, el temor. Eso es tremendo. Eso es tremendo porque una cosa es estar lleno, alegre, contento, rodeado de todo mundo, alabando a Dios, gozándonos. Pero cuando estamos en la prueba estamos solos, hermano. No hay nadie a nuestro lado. Estamos en momentos oscuros, llenos de tinieblas. Estamos rodeados de tinieblas y solo miramos cosas, fantasmas que se mueven a nuestro alrededor. Job miraba fantasmas, miraba todo. Así mismo le pasa al cristiano cuando está en esas pruebas. Pero aún así tenemos que mantenernos firmes. Aleluya. Así tenemos que seguir creyendo. Tenemos que seguir alabando. Tenemos que seguir orando. Aleluya. Aleluya al Señor. Aunque pase una semana, pase un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 año, y tú sientes que todavía no tienes la respuesta, aún así sigue orando, aún así sigue esperando, aún así continúa firme. Vamos a la escritura. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7. Aleluya. Aleluya, aleluya, gloria al que vive. Poderoso es el Señor, aleluya. Aleluya, gloria a su nombre. Y dice la palabra del Señor, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esta es la prueba de la fe. En todas diversas pruebas, no solo una cosa. Cuando usted y veces dice, se me dañó el carro, se me quemó la casa, oye, se me perdió todo. Todo comienza al mismo momento. Y ahí tenemos que continuar firme. Cuando no hay nada, cuando todo se acaba, hay que mantenerse firme. Vamos a ir al libro de Job, capítulo 13, versículo 15. Aleluya. Gloria a su nombre. Bendito sea el Señor, aleluya. Aleluya. Gloria a su nombre. Y dice la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 13, versículo 15. He aquí, aunque él me matara, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos y de su inconmovible. Entonces vemos que él dice, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Y vemos que de su inconmovible decisión nació esa fe que lo llevó a recibir un milagro de sanidad, un milagro de prosperidad y felicidad. Yo soy un milagro creativo de Dios. Usted es un milagro de Dios. Usted ve este pelito blanco que tengo. Esta es una creatividad de Dios. Esto no es cana.
es un milagro creativo. Yo soy un milagro creativo. Ahora vamos a ver el poder de una confesión correcta. Cuando yo era una niña, tenía como algunos 6 años, 7 años, era una niña todavía, no sé la edad que tenía, pero más o menos en esa edad. A mí me salió algo en la cabeza, una pelota. Vivíamos en un campo, pero la pelota fue creciendo y creciendo. Y era suavecita, yo la tocaba y era como un huevo cuando no tiene la cáscara, que solo es el pellejito de adentro, así. Yo no podía caminar. Yo caminaba así despacito porque cuando caminaba sentía que la cabeza se me arrancaba, se me caía. No me podían llevar a ningún lado, probaron a llevarme, no podían llevarme en caballos, no me podían llevar en camillas porque el paso de las personas, yo no resistía mi cabeza. Y no le quedó otra opción a mi papá que montarse en un caballo, salir a una ciudad a buscar un médico, porque no podían sacarme. Y mi mamá es una mujer de fe, una mujer decidida, una mujer que wow, que es tremenda, que no tiene miedo. O quizás el amor de madre por salvar a su hija hizo lo que hizo, quizás ahora no lo haría. Si en ese tiempo lo que yo tenía estuviera a este alcance de la ciencia, lo que dirían es que yo tenía ya podrida mi cabeza, que no había nada que hacer, que estaba desahuciada. Pero cuando mi papá se fue y yo con aquella cosa me ponían aquí, me amarraban la pelota para que eso no se viniera para acá. Me dice mi mami, ¿tú tienes valor de que yo te saje eso y que tú no vas a llorar? Le digo yo, hágalo, mamá. Y me rapó todo y me desinfectó y agarró una cuchilla y me rajó. Y usted sabe que una vasenía que no son pequeñas, que son normales, llegó a la mitad de pus y sangre. Era una tufalera, una hediondez. Cuando aquello fue sajado, yo sentí que mi vida volvió a mi cuerpo. Yo no podía más. Yo no tenía fuerzas. Y entonces, cuando mi papá llegó, ya mi mami me había hecho de todo. Ya lo que llevó fueron pomadas y cosas para seguirme poniendo. Y por esa decisión aún estoy viva. Aún estoy en este lugar. Porque eso era algo muy tremendo. A mí las personas me dicen que me pinte este pelo. Yo no me lo pinto, porque este es un milagro creativo de Dios. Y lo luzco con orgullo. Lo luzco con orgullo porque si Dios no hubiera puesto ese milagro creativo en mi vida, hoy no estuviera aquí. Así es de que yo prefiero lucir lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo no voy a ocultarlo. ¿Para qué lo voy a teñir? ¿Para qué? No. Si me hubiera muerto en ese tiempo, ni siquiera yo estuviera. Mejor ando así. Y soy feliz. Y me gozo por lo que Dios ha hecho en mí. Porque Dios es creativo. Dios es tremendamente maravilloso, poderoso, es capaz de hacer muchas cosas que nosotros aún no imaginamos. Amén. Entonces vemos el poder de una confesión correcta. Solo Dios y el hombre tienen el poder necesario para crear o destruir solo con hablar. Solamente el hombre y Dios tienen ese poder para construir o destruir solamente con hablar.
Uno recibe lo que habla. De lo que dice, es lo que va a recibir. Si lo que dice es contrario a la voluntad de Dios, si expresa dudas, si se queja de sus caminos, podría ser que sea imposible que su milagro se haga realidad en su vida. No podemos buscar a Dios, tomar la decisión de seguir a Dios y después quejarnos todo el tiempo. Muchas personas no han alcanzado las promesas de Dios por quejarse. Muchos creyentes no han alcanzado las promesas de Dios porque han tenido miedo y se han regresado. No han tenido valor. Muchos desean ser pastores, pero cuando les ha llegado la prueba, no han podido continuar. Y dice, amo ser pastor, adoro ser pastor, mi deseo es ser pastor, pero esta prueba me está matando y yo mejor me quedo aquí y me conformo con ir a la iglesia, sirvo a Dios en la iglesia, pero no me meto en nada, porque las pruebas acaban conmigo. Así, montones, evangelistas, misioneros, pastores, de todo, no soportan las pruebas. No todo mundo tiene esa capacidad de soportar la prueba, de tener esa firmeza. Jabes invocó al Dios de Israel, diciendo, oh, si en verdad me bendijeras y ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal para que no me causara dolor. Y dice, Dios le concedió lo que pidió. Miramos una oración corta, concisa, precisa. En 4 cosas le dijo todo lo que él quería y deseaba. Muchas veces pasamos hablando y no sucede nada. No ocurre nada. Pero Job fue preciso en lo que pidió. Él pidió todo en tan poco, en una oración tan corta. Porque Jabes, el problema que Jabes tuvo es que cuando la mamá lo tuvo, lo parió con dolor. Y Jabes significa dolor. Y antiguamente el nombre tenía mucho que ver con el destino de una persona. Jabes quizás estaba ya un muchacho y no miraba nada. Dice que él era más ilustre que sus hermanos. Quizás él no miraba nada. Quizás estaba rodeado de miseria. Y él había escuchado hablar de Dios. Y viene y le dice, si en verdad me bendijeras y ensancharas mi territorio y me guardaras del mal para que no me causara dolor. Y si Dios le concedió lo que pidió. Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Y debido a su nombre que su madre le puso, al tener un parto doloroso, una nube oscura rodeaba su vida, su presente, su futuro. No tenía esperanza. Pero Jabes tenía visión. Jabes tenía visión, dice que él era más ilustre que sus hermanos. Él tenía más deseo. Él tenía una visión de alcanzar algo, aun cuando las circunstancias te dicen tú no puedes, no lo vas a lograr, no lo vas a alcanzar, y aún tú continúas firme y sigues adelante, tú vas a lograr lo que deseas. Así le pasó a Jabes. Su destino, su vida, no había esperanza. Su destino estaba dirigido a cumplir lo que significaba su nombre trágico. Pero Jabes quería cambiar su presente. Jabes quería cambiar. Él estaba viendo que su presente era negro oscuro. No tenía esperanza, pero él dice, yo voy a cambiarlo todo.
yo voy a cambiar mi futuro. Y visualizó una dramática vida diferente, abundante. Amén. Jabes fue expresivo y específico, su oración fue sencilla, pidió bendición, protección y territorio expandido y capacidad para preservarlo. Su vida fue transformada, soñó más allá de su estrecho presente, más allá de la escasez, más allá de la miseria. Pidió a Dios que lo honrara con abundancia y lo honró. Le dio audacia y creatividad. Dios quiere que tú lo desafíes y le des una oportunidad para desplegar ese amor en ti. Porque las palabras provocan milagros. Las palabras provocan milagros o desaciertos, desatinos, confusiones. Lo que tú declares con tu boca puede originar un milagro, pero también gran confusión. Muchos creyentes fracasan en su ministerio porque solo hablan de frustraciones, temor, fracaso. Por lo que usted declara es lo que va a recibir. No puede elevarse sobre sus propias palabras. Si habla pura derrotas y temores, miedo y desconfianza, dudas, ansiedades, enfermedades y no tiene fe, vivirá en ese nivel de derrota. No puede traspasar. Dios va a obrar según la capacidad que hay en nosotros, así va a ser la capacidad que Él va a desarrollar para que nosotros alcancemos un milagro. Aunque una persona sea inteligente, superdotado, si solo habla de derrota, de ansiedades y de fracaso, en ese nivel de derrota, ni aunque sea súper inteligente va a salir de ahí. No va a poder vivir por encima de lo que habla. No va a poder hacer más de lo que está declarando. Porque si solo declara derrota, frustraciones, miedo, ansiedades, angustia, lo que está haciendo es un retrato hablado de su yo interior. Lo que nosotros miremos es lo que hay dentro. Dice la palabra del Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. Si en su vida solo hay derrota, solo eso es lo que va a recibir. Porque vamos a recibir de lo que hablamos. La mayoría de los problemas se originan en la lengua. El que tiene cuidado de lo que dice nunca se mete en problemas, dice Proverbios 21:23. Ahí hay todo se origina ahí. Si nosotros hablamos derrota, vamos a vivir derrotados. Si nosotros vamos a declarar la palabra, vamos a confiar en las promesas de Dios, vamos a creer las promesas de Dios, nosotros vamos a realizar esos milagros. Esas son palabras que obran milagros. Estas son palabras que crean milagros, palabras creativas. ¿Cuántos problemas por la lengua? Palabras que se pronuncian con enojo, cólera, palabras rudas, violentas, de revanchas, de amargura, despiadadas. Eso originan problemas, tristeza, amargura y hasta muerte. Muchos se han quitado la vida por algo que escucharon, algo que dijeron de ellos y no pudieron soportarlo. Si tenemos poder de destruir con la lengua, pues reconstruyamos nuestra vida con palabras de poder. Isaías 41:10.
Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En la lengua hay una inmensa reserva de poder para el bien o para el mal. Si quieres disfrutar de éxito continuo en tus oraciones, mantenga una fe inquebrantable, una fe firme, una fe que traspase todas las circunstancias, que sea capaz de vencer los obstáculos y los problemas que lleguen a tu vida. Con lo que tú hables, te puedes acercar o alejar de las promesas de Dios. En nuestra boca está la situación que podemos hacer algo. El poder de Dios debe de dejar de ser una teoría y convertirse en una realidad. En los tiempos bíblicos la gente lo que hacía era primero buscar la voluntad de Dios. ¿Quieres llegar a tener la bendición de Dios en tu vida? ¿Quieres alcanzar bendiciones? Hay que tener una fe firme. Hay que tener una decisión, una firmeza para seguir a Dios, para no echarnos para atrás, para no regresarnos de donde hemos llegado. Debemos hablar con autoridad. Dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Debemos de hablar con autoridad. Debemos de hablarle a las circunstancias. Debemos de orar, tener una oración eficaz. ¿Quieres llegar a recibir la gloria y el reino? Tenemos que orar. Necesitamos una fe poderosa. La oración es eficaz cuando procede del corazón fervoroso, anhelante, lleno de pasión, lleno de gracia de Dios. Las enfermedades afligen nuestro cuerpo, afligen los niños, a todo mundo, pero nosotros tenemos el poder de Dios. Jesucristo mandó a sus discípulos a sanar a los enfermos y a liberar a los cautivos. Jesucristo mandó a sus discípulos y ellos fueron y se enfrentaron al diablo para sanar a los enfermos. Ellos se enfrentaron cara a cara, ellos vieron a Satanás frente a frente, porque esas personas estaban en opresión del diablo, enfermos, y ellos fueron a darse cara a cara con el enemigo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, movernos en la autoridad de Dios, mantener una fe resistente, una fe viva. Confesar el nombre de Dios con poder. Esas son las palabras que obran milagro. Tenemos que reflexionar acerca de Jesús, mantenernos firmes en la profesión de nuestra fe, no volver para atrás. Amén. Tenemos que enamorarnos de Jesús. Aleluya. Oh, aleluya. Gloria al Señor. Tenemos personas que están escuchando, los saludamos por TuneIn, aquí en Miami y de Venezuela. Y saludamos a Mel Bargüello y Alfredo Oliva, que el Señor los bendiga y Dios los continúe bendiciendo. Así, mi hermano, si está aquí, hay que proclamar la palabra de Dios, hay que declarar la palabra que obre milagro. Dice la palabra de Dios, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiera y será prosperada en aquello para lo que lo envíe. Isaías 55:11. Con esto, hermanos, yo les insto que declaren la palabra de Dios, que declaren las promesas de Dios, que se llenen del poder de Dios. Y no importa lo que estés pasando, llénate del poder de Dios. Llénate del amor de Dios en tu vida para que puedas enfrentar las circunstancias y todo lo que venga, para que mantengas una fe
firme, una fe que mueve el poder de Dios. Que tú seas capaz de retar a Dios y de decirle, yo quiero hacer esto. Yo quiero que tú me bendigas. Yo voy a hacer esto y yo quiero que tú me bendigas. Dios es lo que está esperando en nosotros. Que tengamos una fe firme, una decisión. Y que nos movamos en la autoridad de Dios. Dios me les bendiga, hermano, y Dios me les continúe bendiciendo. Y aquí con el pastor Francisco Reyes.